tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús.
Hola, qué gusto poder encontrarnos una vez más. La verdad que anhela mi corazón el día en que podamos vernos personalmente. Les amamos, les apreciamos y estamos orando por ustedes. Y que la palabra que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, recuerde que los primeros receptores de la palabra somos nosotros. No está acá para aprender una lección, está aquí para recibir la palabra de Dios. Deje que Dios ministre su corazón. Permítale al Espíritu Santo hablarle para que usted después pueda dar palabra viva a sus discípulos. La historia que vamos a estudiar hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. San Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Voy a dar lectura, dice la palabra de Dios así. Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La palabra de Dios para esta semana es: no tengan miedo, tengan fe en Dios. No tengan miedo, tengan fe en Dios. El mundo entero está en medio de una gran tempestad. Donde quiera que uno camine, se mueva, hay malas noticias que nos golpean diariamente. La angustia, el temor están inundando los corazones. Estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos que toda la humanidad está enfrentando, que está padeciendo. Hay mucho dolor, hay mucha angustia en el corazón de las personas. Creo que todos nosotros no somos inmunes a eso, todos nosotros hemos estado de una o de otra forma en medio de la tempestad. Y sé que a veces hay preguntas, hay dudas que vienen a nuestro corazón. Sé que a veces, como hemos estudiado, el enemigo lanza dardos de fuego para atormentar nuestra mente. Hoy queremos aprender acerca del propósito de Dios en medio de esta tempestad que estamos viviendo. No tengan miedo, tengan fe en Dios. Y lo primero que quiero compartir es que las tempestades llegan cuando menos las esperamos, ¿verdad? Eso está en los versículos 35 al 37. Ahí necesitan corregir porque yo dije al 36. Le escribí al 36, pero es 35 al 37. Y dice así: y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. La tempestad llega cuando menos la esperamos. Las tempestades, los problemas, las dificultades, las circunstancias difíciles también azotan a los hijos de Dios. En las historias que hemos estudiado en semanas pasadas, hemos hablado de la mayoría de esas historias tienen que ver con personas que no seguían a Cristo, con personas que no eran discípulos de Jesús. Y entonces a veces nosotros podemos pensar, podemos creer que si nosotros
estamos sirviendo a Dios, que si nosotros estamos obedeciendo a Dios, que las tempestades no nos van a llegar. Pero este pasaje nos enseña que la tempestad también llega a los hijos de Dios. Fíjense que los discípulos estaban haciendo lo que Jesús les dijo. No fue idea de ellos subirse a la barca, no fue idea de ellos atravesar de noche el mar de Galilea. No fue su idea. Jesús les dijo, subamos, pasemos al otro lado. Y ellos fueron obedientes. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso a veces nos sorprende, ¿verdad? Que a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enfermé? ¿O por qué perdí mi trabajo? ¿O por qué ahora estoy en esta circunstancia? Si yo he servido a Dios, si yo amo a Dios, si yo estoy buscando a Dios, si yo he tratado de obedecer a Dios. Y lo que nos enseña es que no estamos exentos de que la tempestad llegue a nuestra vida. No somos inmunes a la tempestad. Lo segundo en este mismo pasaje es que la tempestad, cuando llega la tempestad, trae angustia y peligro a nuestra vida. Al principio todo marchaba bien. Cuando se subieron a la barca, nunca les cruzó por su mente que en unos minutos iba a cambiar todo. Sin embargo, conforme fueron avanzando para atravesar a la otra orilla, cuando estaban cruzando ese mar, entonces se desató repentinamente una gran tormenta. Por lo que leemos en la Biblia, la tormenta trajo un viento muy recio, muy fuerte. Y el efecto de ese viento violento sobre el mar fue que empezó a levantar olas muy grandes, olas muy fuertes. Y las olas golpeaban con violencia contra la barca y el agua caía dentro de la barca. No solamente, no piense que era un poquito de agua, empezó a entrar mucha agua. Y ellos de su desesperación para no hundirse, para que la barca no se fuera a pique, ellos empezaron a sacar agua. No sé si tenían algunos recipientes, no lo sabemos, pero ellos estaban ahí luchando, unos tratando de que la lancha no se voltee, otros sacando el agua. Y bueno, ahí fueron momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de miedo, de temor. Hoy hay muchas familias que están igual que los discípulos, muchos hijos de Dios, muchos creyentes, cristianos, genuinos, que están pasando por angustia muy grande, que ha habido la enfermedad, ha llegado a su casa, o las necesidades económicas, financieras, ha llegado a su familia. Yo sé que hay muchos en ese tiempo que están con angustia en su corazón, que están luchando por sacar adelante a su familia. Otros están luchando por preservar, por conservar, por salvar su vida. Estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de una tempestad. Y donde quiera que tú voltees a ver, que tú escuchas, recibe las noticias, que cómo está afectando, cómo está dañando, cómo está trayendo desolación en los hogares. Y hemos aprendido que el temor entra por lo que oímos, ¿verdad? Por lo que vemos. Y entonces eso ha empezado a entrar a nuestro corazón. Estamos en medio de tiempos difíciles. La verdad es que cada uno ha experimentado en cierto grado la tempestad. Quizá tú que me estás escuchando en este momento, quizás tú sabes que tu condición es muy difícil, que las circunstancias que te rodean son muy duras y que tú estás diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo arreglo este problema? ¿Cómo puedo yo salir adelante, sacar adelante a mi familia? Las tempestades llegan en un abrir y cerrar de ojos. De un momento a otro todo parece estar bien para que en cuestión de minutos todo cambie a un ambiente, a un panorama
desfavorable. El versículo 38 dice así: y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo segundo que quiero comentarte de esta historia es que las tempestades, cuando estamos en medio de una tempestad, eso nos hace dudar del cuidado de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo que ellos le dijeron a Jesús, porque imagínense la escena, ¿verdad? Ellos angustiados, llenos de miedo, luchando para que el bote no se hundiera, luchando contra las olas, luchando contra el viento, sacando el agua con desesperación, y veían a Jesús ahí dormido, como indiferente, como que no le importara lo que estaba pasando, como que no se preocupara por ayudarlos. Y por eso la pregunta que ellos le hacen: ¿no tienes cuidado de nuestra vida? Honestamente, cuando estamos en medio de la tempestad, pareciera que Dios está lejano. Quizá tú mismo te has hecho esa pregunta. ¿Y dónde está Dios en este momento que más lo necesito? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me sana? ¿O por qué Dios no sana a mi padre? ¿Por qué no sana a mi hijo? ¿Por qué no sana a mi primo? Yo sé que hay preguntas que están rondando nuestra cabeza. Yo sé que a veces llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado, que no se interesa, que es indiferente a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Bueno, no somos los únicos que quizás ha pensado o externado eso. En Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, en agonía, sufriendo, ahí fue un momento de veras muy, muy doloroso para Jesucristo. Y dice en ese pasaje, Mateo 27, 46, y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, Dios? Si tú existes, si tú me amas, si tú eres poderoso, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sacas de esta situación tan difícil? ¿Por qué no vienes a rescatarnos? ¿Por qué no vienes a sanarnos? ¿Por qué no vienes a traer la provisión que necesitamos? Cuando estamos en medio de la tempestad, pareciera que Dios está lejos. Fíjese la pregunta que Jesús le hace a ellos: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, llenos de miedo. ¿Por qué están así amedrentados? El enemigo más grande durante esta tempestad es el miedo. Quiero que entienda bien esa revelación de Dios para nuestra vida. Es verdad que existe la enfermedad. Es verdad que hay quizá carencia financiera, que no hay trabajo. Pero el enemigo más grande en ese tiempo es el temor, es el miedo. Jesús le dice: ¿por qué están llenos de miedo? Si nosotros en medio de la tempestad, si nosotros en medio de las circunstancias adversas permitimos que el miedo gobierne nuestra vida, entonces la fe en Dios se debilita y quedamos a merced del enemigo. Quiero que entienda eso. Yo sé que las circunstancias son difíciles. Yo sé que como seres humanos débiles, sentimos que todo está en nuestra contra, no estamos desesperados, pero tenemos que entender algo. Si vamos a salir adelante de la tempestad, si dejamos que el miedo tome el dominio, si permitimos en nuestro corazón que el miedo gobierne,
entonces la fe en Dios se va a apagar, la fe en Dios va a disminuir, va a decrecer, el miedo va a crecer y va a dominar, y entonces quedamos a merced del enemigo. Por eso Jesús les dice, ¿por qué han dejado que el miedo llene su corazón? ¿Por qué han permitido que el miedo gane el control, tome el gobierno de su vida, de su mente, de sus emociones? La batalla más grande que estamos librando es contra el temor, contra la ansiedad, la preocupación, la angustia. Ese es los enemigos más peligrosos. De tal manera que si nosotros no somos cuidadosos, que si nosotros no somos sabios para impedirle el paso a esos espíritus, entonces la tempestad, ya aprendimos qué pasa cuando tú dejas el miedo, se aumenta, se exagera. Quiero ser honesto, yo también he batallado con eso. Ya les dije, el enemigo tira dardos de fuego, ¿verdad? El enemigo mete en la cabeza de pronto como que sientes, como que pica la garganta. Es un ejemplo. Inmediatamente viene el pensamiento. Inmediatamente viene el dardo de fuego. Y esa voz que empieza a susurrarte, que empieza a hablarte, que empieza a vaticinar cosas negativas, que empieza a traer pensamientos incorrectos al corazón. Si nosotros le damos cabida, si nosotros le damos entrada, entonces quedamos a merced del enemigo. Y las tempestades nos hacen dudar del cuidado de Dios. Las tempestades hacen que nuestra fe se vaya apagando y quedamos vulnerables, quedamos indefensos, no tenemos manera de defendernos. Por eso es tan importante no permitir que el temor gobierne tu vida. Y lo tercero que quiero hablarte es que la tempestad son oportunidades para conocer más a Dios. Ya hablamos, quiero darle continuidad a la idea para poder cerrar este tiempo. Vimos que la tempestad llega aún a los hijos de Dios, aún los que están sirviendo a Dios, aún a los que son fieles a Dios. Vimos también que cuando eso pasa, el enemigo nos hace dudar del cuidado, de la protección, de la ayuda de Dios. Y el temor quiere ganar el control, el dominio de nuestro corazón. Pero ahora, a través de la palabra, quiero que aprendamos que las tempestades, esa situación difícil que estás viviendo ahora, ese problema tan grande que en este mismo momento estás enfrentando, es una oportunidad para conocer a Dios de una manera nueva, de una manera mucho más intensa, más precisa. Voy a leer del versículo 38 al 41. Otra vez en el boletín escribí mal, dice el 36 al 41, pero es 38 al 41. Y dice así: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos conocían a Jesús como maestro. Ellos, cuando fueron a despertarle, dijeron así: Maestro. Ellos habían oído, habían escuchado sus enseñanzas y sus predicaciones. Ellos lo habían visto sanar todo tipo de enfermos, enfermedades difíciles, enfermedades incurables. Ellos le habían visto hacer milagros, pero no le conocían como Dios. El conocimiento que ellos tenían de Jesús estaba limitado. Por eso
cuando tú lees la historia, ellos se llenaron de temor cuando vieron que Jesús se levantó y le ordenó al viento y le ordenó al mar que se calmaran y le obedecieron. Dice que vino sobre ellos un gran temor. Y entonces se preguntaron, escuchen eso, ¿quién es este? Yo cuando estaba estudiando esta historia me quedé pensando sobre esto. Cuando lo van a despertar le dicen, maestro. Cuando ven que el viento y el mar le obedecen, se hacen una pregunta y dicen, ah, caray, ¿quién es este? Ah, el viento y el mar le obedecen. Quiero que entienda algo. Cuando ellos fueron a despertar a Jesús, ellos no esperaban que Él calmara la tempestad. No lo despertaron para que le dijera al viento y al mar que se calmara, porque si eso hubiera sido, ellos no se hubieran asustado, ellos no se hubieran espantado, ni se hubieran hecho la pregunta, ¿quién es este? Ellos cuando fueron a despertar a Jesús es porque esperaban que Él les ayudara, que les diera algún consejo, que les diera alguna palabra de ánimo, que orara por ellos. Pero nunca pensaron que Jesús no solo era un maestro, que Jesús no solo podía sanar a un enfermo, que Jesús no solo podía multiplicar los panes y los peces. Ellos no habían conocido, no habían entendido que Jesucristo era Dios todopoderoso y que aún el viento y que aún el mar, aún las olas embravecidas le obedecen. Porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Esta tempestad que estamos viviendo es una oportunidad para conocer a Dios de una manera nueva. Muchos de nosotros hemos repetido la frase Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Pero realmente solo lo hemos repetido como un conocimiento que hemos oído. Pero Jehová Jireh tiene que ver con un Dios que te da recursos donde no hay. Esa es la frase que usó Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo y le dijo el ángel, no lo toques, solo era una prueba. Y dice, y entonces miró y vio un carnero que estaba enredado sus cuernos y lo tomó. Esa provisión fue algo sobrenatural. Él no crió ese carnero. Él no llevó amarrado ese carnero. Eso fue algo sobrenatural que Dios hizo. Y cuando él vio la provisión, por eso él dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Esa tempestad es una oportunidad para que tú y yo aprendamos a confiar, a conocer a Jehová Jireh. Ya no como una palabra, sino de una manera experimental, vivencial. Todos sabemos que hay otro nombre de Dios, es Jehová Rafa, que quiere decir tu sanador, el sanador. Y quizás hemos repetido, por la llaga de Cristo somos curados, pero ahora es el momento de conocer, de experimentar, de poder ver, vivir en carne propia el poder sanador de Jesucristo. Le vuelvo a repetir que los discípulos no despertaron a Jesús para que calme la tempestad. En su mente, Jesús no podía calmar la tempestad. Por eso cuando vieron lo que él hizo, quedaron totalmente aterrorizados. En ese tiempo, uno se puede guiar solamente por la ciencia. Hay un famoso aparatito que se llama el oxímetro, que te lo ponen en tu dedo y que según la ciencia, ¿verdad? Dice que si tu oxígeno baja de 90, que ya está grave la cosa, ¿verdad? Entonces, mucha gente tiene su oxímetro y cada 5 minutos está tomando y está viviendo de eso. ¡Ay, ay! Estoy cerca. ¡Ay, ay! ¡Ay, ya bajé! ¡Ay! Y bueno,
A veces nosotros pensamos que Dios no puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, que tu oxímetro marca, por ejemplo, 80, que ya humanamente es un caso grave. Y entonces, tú cuando le dices a Dios, ay Dios, ayúdame, por favor, pero tú, igual que los discípulos, quizás estás pidiendo para que te den un lugar en el hospital, para que haya un tanque de oxígeno para ti. O sea, muchas veces nosotros limitamos a Dios. Muchas veces nosotros encajonamos lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Pero quiero que sepas que esa tempestad que estamos viviendo son oportunidades para conocer a Dios, para poder experimentar el poder inigualable y que no tiene fin de Dios. Es una oportunidad para que lo conozcas de una manera nueva, de una manera que nunca lo has visto ni obrar. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Él les había dado una palabra. Recuerden que ellos estaban en medio del mar, no porque a ellos se les dio la gana, no porque ellos así lo quisieron. Fue Jesús el que le dijo, vamos a subirnos a la barca, vamos a pasar al otro lado. Jesús ya sabía que iba a haber tempestad. La tempestad a él no lo tomó de sorpresa. Es más, él le pidió que avanzaran para estar ahí en medio de la tempestad. Y uno se puede hacer la pregunta, bueno, si Jesús ya sabía que iba a venir la tempestad, si Jesús sabía que iba yo a estar enfermo, si Jesús sabía que iba a perder mi trabajo, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué no hizo algo para que yo no pasara eso? ¿Y sabe por qué Jesús permite que entremos a la tempestad? ¿Sabe por qué Él no nos libra de la tempestad? Sino que Él quiere que pasemos por la tempestad para que ya no lo veas solo como maestro, sino que ahora lo veas como el Dios todopoderoso, el Dios para el cual no hay nada imposible. La tempestad no es una amenaza. La tempestad es una maestra que nos ayuda a conocer más de nuestro maravilloso Dios. Yo he oído testimonios de personas en estos días que han conocido a Dios de una manera nueva, que ahora pueden testificar de lo que Dios ha hecho, cosas sorprendentes, sobrenaturales. Pero eso solamente lo pudieron entender y lo pudieron recibir en medio de la tempestad. Dios está permitiendo que vivamos en medio de esta tempestad con un propósito, no para que tú te derrumbes, no para que tú te llenes de temor, no para que tú desconfíes de Él, no para que tú pierdas tu fe. Él nos está permitiendo estar en la tempestad porque quiere revelarse de una manera mayor. Quiere que le conozcamos como el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, pero no como unas palabras, sino realmente como una experiencia de vida. Quiero que sepas que sea cual sea tus circunstancias en este momento, Jesús te dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Hoy debemos de renunciar al miedo. Tenemos que arrancar el temor de nuestro corazón. No podemos permitir que el temor gobierne nuestra vida. Y tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que diga el oxímetro, no importa lo que diga el termómetro, no importa lo que sienta tu cuerpo. Él te dice, no tengas miedo. Tienes que creer en mí. Jesús solo se paró y ordenó. Le dijo al viento
calla, enmudece al mar, a las olas. Enmudezcan, cálmense. Y a la voz de él, la tormenta cesó. Estamos en un tiempo en el cual podemos conocer a Dios de una manera nueva. Quizá tú me digas al escuchar esto, para usted es fácil porque usted no está en medio de una tormenta. Recuerde que Dios nos pone en medio de la tormenta. Dios lo permite con un propósito: que tu fe crezca, que tu confianza en Él se afirme, que puedas depender completa y totalmente de Él. Ese es el propósito de Dios en medio de esta tormenta. Esa tormenta no la agarró a Él descuidado. Él ya lo sabía. Y también está listo para revelarse a nuestra vida de maneras nuevas. Él ha hablado a través de muchos profetas que viene un tiempo de milagros cual nunca se ha visto. Y que tú hoy puedas desechar el temor y puedas poner tu fe, puedas poner tu confianza en Dios Todopoderoso. Y que puedas, aquel que calmó el viento, aquel que calmó el mar, Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede proveer todo lo que tu familia necesita. Él puede bendecirte, Él puede abrirte puertas, Él puede prosperarte en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos. Por eso Él te dice, no tengas miedo. Cree, pon tu fe en mí. Confía en mí. Yo estoy contigo. Él está con nosotros en medio de la tormenta. Él no nos ha dejado. Recuerda, Él no está indiferente. Él nos puso ahí con un propósito: que le conozcamos de una manera más grande. Así que esta es una oportunidad para crecer en nuestra fe. Y en la medida que tú y yo pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, nos daremos cuenta que saldremos grandemente bendecidos de este tiempo tan difícil. Yo quiero orar por ti en esta hora. Recuerda que el principal enemigo que tenemos es el temor, es el miedo. Yo quiero orar, te invito a cerrar tus ojos. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo ato y enmudezco todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo que se ha infiltrado en la mente, en el corazón de tus hijos. En esa hora yo ato y enmudezco todo espíritu de temor que está atormentando, que ha estado debilitando su fe. Y ordeno que salgan ahora, le ordeno que los suelten ahora en el nombre de Jesús. Le ordeno que salga de su mente, que salga de su corazón ahora, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ordeno a todo ese miedo que se vaya de su vida en el nombre de Jesús. Y declaro que la palabra es sembrada en su corazón, que la fe se fortalece. Y que ahora ellos pueden mirar con otra perspectiva la tormenta, que están en medio de la tormenta porque tienes un propósito. Quieres que ellos te conozcan de una forma más grande. Quieres revelarte a su vida como el Dios Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, que no hay circunstancia difícil que tú no puedas solucionar. Y yo hablo la palabra, Señor, que esa fe se fortalece, que esa fe crece, que esa fe se activa en la vida de cada uno de tus siervos, Padre. En el nombre de Jesús, reciban la fe, reciba fe de parte de Dios, fe para creer. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los instrumentos médicos, no importa lo que digan los expertos. El Señor dice: yo soy el que da la vida. Yo soy el que es sustentador de la vida.
y Él es el que está de tu lado. Tú no estás solo, tú no estás desamparado, tú no estás vulnerable. Dios está contigo y hoy tu fe te fortalece para ver la victoria. Recibe la bendición, recíbela en el nombre de Jesús. Adelante en el nombre de Jesús, que vas a salir vencedor, vas a salir fortalecido, vas a salir prosperado, vas a salir sano de esta tormenta en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué poderosa palabra de parte de Dios para nuestra vida, y esperamos de que podamos apropiarnos de ella y avanzar, porque cosas buenas tiene preparado Dios para nosotros. Pues como avisos quiero decirles, invitarles a la oración. Cada madrugada 2 redes están orando. Comuníquese con su líder, participe de la oración. Es un tiempo de orar, de clamar, de pelear la batalla en oración. Únase al ejército de intercesores que Dios está levantando. También le recuerdo que los sábados hay velada de oración. También sus líderes le van a avisar y le invitamos a sumarse. Orad sin cesar es la encomienda que tenemos en este tiempo. Y no olvide incluir a los trabajadores de la salud que necesitan nuestras oraciones. Incluir a las personas, sus conocidos, familiares, amigos, hermanos en la fe que necesitan su oración, que están enfermos, y seguir orando para que Dios se manifieste, para que Dios obre, para que Dios redima y bendiga la vida de los que están padeciendo. Y le recordamos también su apoyo para el Banco de Alimentos, gracias a los que dan con amor, y pedimos que si Dios te ha dado, no tienes que dar mucho, lo que tengas, como el niño que solo tenía los panes y los peces, lo que tengas es eso que tú das con amor, es una gran bendición para el necesitado. Así que nos vemos el domingo para el culto a las 11:30, y le recuerdo que ya están las clases de Universidad de la Vida, varones, los martes como hoy a las 8:15 de la noche, y las mujeres los sábados a las 6:30 de la tarde. Y también ya están las clases de capacitación destino los martes a partir de las 8 de la noche. Así que les esperamos, conéctese, participe, prepárese, porque Dios tiene cosas buenas para su vida. Bendiciones y saludos a todos. Les amamos.